Así como Pelé le debe al balón, Maradona al balón y Messi al balón, yo le debo a la música. Para mí, publicar un libro es la experiencia más rica e incomparable que he tenido en mi carrera profesional. Ernesto McCauley, cuando vino Richie Ray y Bobby Cruz por segunda vez, Ernesto McCauley, yo trabajaba en el Heraldo, estaba de primíparo en el Heraldo trabajando. Entonces le dije a Ernesto McCauley que me grabara la entrevista que le hizo para Mundo Costeño. Y Ernesto me dijo, listo, tráeme un beta. Y yo le llevé el beta. Nunca me lo ando. Ernesto, tráeme otro beta. Y se lo llevé. Se tumbaba los cassettes. Se tumbó los cassettes. Y nunca me grabó esa anécdota con Ernesto McCauley fue particularmente muy edificante porque me enseñó, digo, no, uno tiene que, caramba, cumplirle a los amigos. Mi gente, ustedes, ¿qué tal mi gente? Hoy tengo el gusto de presentarles nada más ni nada menos que a Fausto Pérez Villarreal, un tremendo periodista que ha hecho historia en la Radio Nacional de Colombia. Fausto, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, querido Jimmy. Feliz, contento de estar aquí en tu podcast, sí señor, feliz. Oye Fausto, mi hermano, ¿cómo es el cuento contigo? Arranquemos. ¿Dónde nace Fausto Pérez? Yo nací el 2 de junio de 1965 en el barrio Las Nieves de Barranquilla y a los 7 años me vine a vivir aquí a Soledad, barrio Hipódromo de Soledad. De verdad que vaina bacana, somos vecinos. Tenemos amigos en común, muchos amigos en común. Armando Pereira Bracamonte, Leonel Rocha, Rubí Jacome, sí señor. Puro personaje, sí señor. Fausto, ¿dónde estudiaste? Estudié en el antiguo Asobifi Lasalle, aquí en el barrio Hipódromo, que después se llamó Genaro Feliciano y ahora se llama que la mixta tiene un número. Ahí estudié yo. Bachillerato, empecé aquí en Soledad, el bachillerato masculino en Soledad, y estudié en el José Eusebio Caro y terminé en el Colegio Liceo Camilo Torres. Y la Universidad Autónoma del Caribe, Comunicación Social y Periodismo. Carajo, ¿qué año terminaste la universidad? 1988 y me gradué en el 1989. ¿Cómo arranca el tema tuyo? ¿Cómo empiezas tú a interesarte por eso del periodismo? Cuando estabas en el colegio inventabas historia, ¿qué? Todo tiene su génesis gracias a mi padre, que tengo la gracia de Dios de tenerlo vivo, porque mi padre es un melómano, amante de los deportes. Él llevaba siempre a la casa el periódico, la revista Vea Deportes, Tirrín en español, y las conversaciones que sostenía con los amigos que lo visitaban en casa al compás de la Germania, que era la cerveza de ese momento. Él entablaba conversaciones y entonces él le hablaba a sus contertulios de Pedro Laza, de Rufo Garrido, de la Sonora Matancera. Y entonces yo fui copiando eso y fui cultivando ese interés por la música, por los deportes. Ahí radica todo. O sea que tu papá también es una enciclopedia andante ahí en temas musicales. Le gusta, es un melómano, más que todo un melómano, sin ninguna pretensión, y en ningún momento él me cogió, me sentó en sus piernas a decirme así, sino que yo lo escuchaba fascinado en sus conversaciones. Entonces hay una especie de enamoramiento por lo que a él le gustaba. Oye, Fausto, el tema musical a ti también te ha gustado mucho, ¿no? Siempre hay una especie de simbiosis, música y el deporte, y la literatura y el cine, lo que realmente me conmueve, me gusta, me agrada, la música, el deporte, el cine, la literatura. O sea que tu fonoaudióloga en la Autónoma, ¿quién era? Vilma Cueto. Vilma Cueto, la tengo de referencia. Tuve a el profesor Walter Pernet, ya fallecido, el profesor Carlos Ramos Baldorado. Y yo empecé primero fue escribiendo. Y mis mentores, por así decirlo, fueron Chelo de Castro, Fabio Cueda Márquez. Chelo de Castro nada más ni nada menos, Víctor. Parale volar la vuelta. Y Will Quesada, quien es que me recibe. O sea, 3 grandes maestros del periodismo. ¿Te acuerdas del Marranito Pescueci Película y Crespito? Nada. No me acuerdo. Oiga, qué buena la vaina, ¿no? Esa vaina, la doctora Vilma Cueto te ponía, si no te aprendías el Marranito Pescueci Película y Crespito, no pasabas la materia. Y era una vaina bien bacana para el tema de dicción. Entonces, Fausto, ¿por qué se te da por hablar de música
en tus relatos? Como lo dije, todo viene cimentado desde la casa. En la casa, por fortuna, se escuchaba buena radio. Mi madre escuchaba también en esa época Todelar y Caracol, las radionovelas. Fueron fundamental los diálogos, las historias, y eso le daba curso a la imaginación. No existía la segunda cadena, solamente había una primera cadena, TV Cable, no existía internet. Los paquitos también tuvieron una influencia positiva y decidida en mi formación, los cómics. O sea, tú todos los domingos te esperabas el domingo para que el cómic que venía y los paquitos de... Perfecto, Superman, Turok, Calimán, Tamacún, el Super Ratón, Red Reader, y aparte lo que bien hablas, las tiras cómicas del periódico El Heraldo y del Diario El Caribe. Veíamos a Dick Tracy, Tarzán. Entonces esos fueron como moldeando lo que sería en la base de mi gusto, mi seducción por la literatura. Fausto, todo un periodista destacado en Colombia. ¿Cuántos premios te has ganado, Fausto? Bueno, yo tengo mal contados como 15 primeros puestos. Modestia aparte, tengo 2 Simón Bolívar, tengo 3 Mario Ceballos Araujo, Cogen. 2 Ernesto Macaulay, 3 portafolios de estímulo, un premio nacional de periodismo de Postobón, que fue el primerito que gané en mi vida. Cuéntame eso, cuéntame esa historia de cómo te ganaste el primer premio nacional de periodismo. Yo trabajaba en el diario El Heraldo. Cometo un error que se genera porque Fabio Poveda Márquez era el corresponsal, estaba en Paraguay, un torneo suramericano de fútbol, y Fabio mandó una información. La información era que Colombia ganaba y estaba casi clasificado, pero a segunda hora jugó Paraguay con Perú y Paraguay le ha dado una golpiza por 7-8-0, creo que fue a Perú, y ese resultado embolataba la clasificación de Colombia. Entonces yo dejé el titular que mandó Fabio Poveda, clasificó Colombia, y la competencia se embolató clasificación de Colombia. Al día siguiente, Juan B. Fernández, el doctor Juan B. Fernández, director, llegó enfurecido. ¿Cómo era posible que éramos el Amberreír? ¿Quién hizo el turno de la noche? Ahmed Aguirre dijo, Fausto Pérez. Entonces, a Fausto Pérez le dieron 2 meses de suspensión. Carajo. O sea, 2 meses de suspensión para no votarme. En ese periodo, bueno, yo lo tomé como unas vacaciones. Empecé a escribir una serie de máquina de escribir en mi casa que se llamó Su Majestad el Docao. Y Jaime de la Hoz, gran amigo, él me llamó, me dijo, tómate esto para que produzcas. Y yo empecé a escribir en esa época de 2 meses mis artículos. Y cuando yo llego al periódico, le empiezo a publicar semanalmente en el Heraldo Deportivo. Y se llamó Su Majestad el Docao. Lo mandamos a un premio nacional de periodismo en el que participó Fabio Poveda Márquez, Ernesto Macaulay, Jaime de la Ocimanca, Helder Hernández Duarte. Todos los periodistas participamos. Premio Nacional de Periodismo Postobón. Y he ganado el primer lugar con ese trabajo que se llama Su Majestad el Docao, y lo publiqué enseguida, al año siguiente, en un libro que se llama Su Majestad el Docao, que fue mi primer libro. Entonces, para mí, como lo dijo Julio Torres Roca, el empresario, Fausto se cayó de pie. Y eso trascendió, ese premio lo presentaron a nivel nacional por televisión. Entonces, digamos, fue mi llegada por lo alto. En el año 93 yo no tenía todavía 30 años, y en ese momento del periódico El Heraldo, a excepción de Fabio Poveda, que era el periodista más laureado, yo creo que fui el primer periodista de planta en ganar un premio de periodismo. ¿Cómo manejaste el tema de la fama en ese momento? Un premio para mí es la posibilidad de ver a mis padres y a los seres que yo amo felices. Ya, eso, o sea, yo no me falo eso. ¿Y las habichuelas? Ah, sí, me dieron $1 millón de pesos. O sea, $1 millón de pesos en ese momento que sirvió para la base para comprar la primera casa, o sea, la primera y la única casa. La cuota inicial. No, una casa, sí, que enseguida la compraste. Aquí la compramos, sí. Recuerdo, fue una suma muy buena en ese momento. Entonces, y tú dijiste, por aquí es que es la vaina. Por aquí. No, fue el primero de los 20 libros que he publicado. Cogen 20 libros para que sea serio. ¿Cuál es el libro que más te gusta? Bien, mire, fíjate que cada libro, y esto puede sonar a lugar común. El cliché. El cliché, correcto, que lo dice el compositor, que cada canción tiene un lugar preponderante en su corazón. Igual, mi libro, por ejemplo, Su Majestad el Docao, Alfredo Gutiérrez, La Leyenda Viva.
también es muy especial. Y todos los que he publicado, hasta el más reciente, Richie y Bobby en el corazón de Barranquilla, porque la significación, pues, son mis ídolos. Y a partir de esa obra he logrado, digamos, sensibilizar, llegarle al gusto, a la parte afectiva de la gente por el recuerdo, por la nostalgia que provoca la música de estos señores. Entonces eso también como que se genera algo chévere, ¿cierto? Para mí el publicar un libro es la experiencia más rica e incomparable que he tenido en mi carrera profesional. Fausto, para generar tanto contenido en tu cabeza, ¿tú qué te encierras como García Márquez? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu método para escribir? Fíjate que mi amigo Leonardo Herrera, colega, amigo del Diario del Tiempo, él me dice, ya, ¿tú en qué momento escribes? Yo soy profesor de la Universidad Sergio Arboleda, soy jurado de premios de periodismo, pero entre otras cosas voy a ser jurado del premio de periodismo deportivo, que ya lo acaba de convocar la COR. Doy conferencias, reviso tesis, reviso libros. Para un de todito. Y le saco espacio a mi esposa y a mis hijos. O sea, es importante, es tiempo sagrado. Y entonces soy una bestia para producir. O sea, si es de dormir poco, duermo poco. Pero cuando me toca dormir, lo disfruto. Entonces la vida es esa, la vida es para vivirla, pero vivirla bien. Es decir, sin los excesos, dedicándole a cada espacio lo que se merece. Fausto, tú has compartido con grandes periodistas de talla internacional, que son locales, que tienen renombre también. Nos hablabas de Macaulay, nos hablabas de Fabio Poveda, que en su momento eran los más top. Una anécdota con ellos. Una con Ernesto Macaulay. Ernesto Macaulay, cuando vino Richie Ray y Bobby Cruz por segunda vez, ellos llegaron por primera vez a Barranquilla y América del Sur en 1968. Y la segunda vez que vinieron a Colombia, a Barranquilla, fue en el año 1987, casi 20 años después. Y fascinado. Ernesto Macaulay, yo trabajaba en el Heraldo, estaba de primíparo en el Heraldo trabajando. Entonces le dije a Ernesto Macaulay que me grabara la entrevista que le hizo para Mundo Costeño. Y Ernesto me dijo, listo, tráeme un beta. Y yo le llevé el beta. Nunca me lo mandó. Ernesto, tráeme otro beta. Y se lo llevé. Se tumbaba lo que hace. Y nunca me grabó esa anécdota con Ernesto Macaulay. Fue particularmente muy edificante porque me enseñó, digo, no, uno tiene que, caramba, cumplirle a los amigos. Pero bien, o sea, no hubo rencor de ninguna manera, pero me quedó siempre esa y nunca pude disfrutar de esa gran entrevista. O sea, en su momento no la pude entrevistar porque él la hizo y yo quería tenerla y no te dio la copia, no te dio la copia. Y eso en su momento me afectó, en su momento. ¿Qué sentía? No, así como, no, sí, que no me para bola, no. Entonces, esas anécdotas con él, y he tenido varias en el exterior también, en Argentina, en el año 1994 yo viajé por el Heraldo para cubrir el partido de Junior con Vélez Sarsfield. Ajá. Junior, tu papá, quedó eliminado en penales y yo fui esa noche al estadio del José Amalfitani de Vélez y entré a entrevistar a Bianchi y lo entrevisté. Cuando ya me voy quedé en el estadio, cuando voy a hacer la desgrabación, mierda, se borró y se me perdió la grabadora. Me puse a llorar. Entonces, con unos amigos argentinos bajamos nuevamente y le dije a Bianchi que eso, y él le expliqué y el hombre me volvió a dar la entrevista. O sea, fue algo realmente... Y esta nota quedó consignada en un libro que publiqué con Jaime de la Hoz que se llama 13 claves para soñar. 13 claves para soñar. Para soñar, con Jaime de la Hoz y Manca, sí. ¿Qué historia es esa? Tú sabes que un man de eso ocupado, eso sale y se va y ya yo hablé, si no grabaste de mal, y comenzando. Y comenzando, sí señor. No, sí. ¿Cómo es el tema de cuando empezaste con la redacción, que también tuviste ahí una... Perfecto, claro. Yo estaba en cuarto bachillerato y yo le llevé a Fabio Poveda un artículo. Empecé a llevar los primeros artículos para que me explicarla. Y Fabio Poveda decía, están bien estructurados, pero con errores ortográficos. Y él me decía, no, Fausto, tienes que leer.
y tal, y una vez me cogió y o sea, algo que agradezco, me hizo llorar porque me lo dijo, no, un periodista que tenga errores ortográficos es como una mujer mal vestida. Entonces me acudí con un profesor que en vida se llamaba Armando Pardo, y él me ayudó en la parte de la sintáctica, en la parte gramatical, de la semántica y la ortografía, sesiones muy continuas, y pude mejorar al término de un tiempo. Yo le llevo el artículo a Fabio Poveda y él dice, no, este artículo te lo hicieron. Yo le digo, no, lo hice yo. Entonces Fabio, era la época de la máquina de escribir, me dijo, bueno, toma una hoja y escribe algo sobre Cassius Clay. Mierda, carajo. Adiós, listo, pues. Que sea real, pero escribe algo. Entonces empecé a escribir un artículo sobre Cassius Clay, y una cuartilla, y se la entregué. Y recuerdo, Fabio Poveda hizo así. Milagro, Fausto Pérez escribió sin error. Sí, señor. Ya se veía el nivel, ¿no? El nivel. Y Fabio contaba esa anécdota en las diferentes conferencias en las que participaba. Así le pasó a Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, cuando voy a hablar con los jesuitas, fue que utilizaba unas expresiones de mucha altura, una persona que era pescador, y dijo, ciertamente este hombre andaba con el Nazareno. Entonces, fíjate tú eres un ejemplo. Algo se le pega. Un ejemplo de superación, ¿no? Un ejemplo de superación, y que hay que trabajar. Hay que trabajar. Sí. Cuando a ti te gusta una vaina, usted trabaje en pro de eso. Y yo estaba en que trabajar y estudiar y prepararse. Yo estaba en cuarto bachillerato, después yo estudié Universidad Autónoma, y ahora, ojo con esto, lo que antes era una falencia para mí. Tu mayor fortaleza. Es mi mayor fortaleza, y soy profesor de español, de literatura, profesor de periodismo, y enseño, y me gano la vida con lo que yo no sabía antes. Con tu debilidad. Con la debilidad, sí señor. Ahí está la vaina. ¿Ya viste, Armandito? Así es. No, qué vaina bacana. Oye, Fausto, tú eres un ejemplo de superación, ¿ah? Sí, finalmente he llegado a esa conclusión. Las falencias se constituyeron en una de mis ventajas, de mis fortalezas, y le doy gracias a eso, al trabajo, a la constancia, a que escuché y, desprovisto de cualquier arrogancia, seguí los consejos. De los 15 premios de periodismo, ¿cuál ha sido el que más has producido con una historia, un relato al estilo tuyo, musical? Musical, ok. Sí, porque en el año 2006 tuve el privilegio de elaborar un libreto para una historia de vida que se llamó El Paseo de la Muerte. Pero ese trabajo lo hice fueron libretos míos, y lo coadyuvaron Eberto Amor Beltrán y Osvaldo Sampaio Cobo. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a Crónica Roja. Pero en 2 años antes, en el Simón Bolívar a nivel nacional, elaboré una crónica que titulé El Caribe Canta. El Caribe Canta. Ese trabajo también tomé como elementos 6 maestros de la música del Caribe. Entonces tuvieron, recuerdo que Isaac Villanueva, el maestro Adolfo Echeverría, Daudet Cantillo, Alcia Acosta. Elaboré los libretos, los musicalicé, y a mi compañero de fórmula, Eberto Amor, lo vinculé. Le digo, oh, tú lees esto. Él hizo la voz muy bien. Eberto fue fundamental con la narración, y Osvaldo Sampaio nos prestó la emisora, y ahí difundimos ese programa radial en que ganamos en emisión cultural con la música. Entonces fue un trabajo que mereció un premio nacional de periodismo y que me dejó plenamente satisfecho. Hice un trabajo en la revista La Lira, sobre Roberto Ledesma, Las de Corazones, y ese no ganó, pero fue finalista del CPB. Pero me gané un premio en Valledupar, Premio Nacional de Periodismo a la mejor crónica sobre música vallenata, organizada por la Universidad Popular del Cesar, sobre una crónica que elaboré que tuvo como eje central al fallecido virrey Julio Rojas. Julio Rojas. Entonces ese trabajo también me dejó plenamente satisfecho. Y gané 2 portafolios de estímulo, 3 portafolios de estímulo, 3 del ministerio. Vainita ahí, platica. Uno por Juan Piña, que fue llevado un libro, otro con Nelson Pinedo,
Yo sí soy de por aquí, y una gran crónica que escribí sobre Tercita Forero, también que fue merecedora del primer lugar. Entonces, la música siempre ha estado ahí, y le debo mucho, así como Pelé le debe al balón, Maradona al balón y Messi al balón, yo le debo a la música. Oye, Fausto, tú eres un referente para las personas que quieren buscar información, especialmente Nelson Pinedo, Pedro Ramayá, Aníbal Velázquez, Alfredo Gutiérrez. Obligatoriamente tienen que ir y buscar las crónicas tuyas, o ¿cómo se le llama eso? Los reportajes. Sí, las crónicas, las crónicas o entrevistas o reportajes, claro que sí. ¿Cómo llegas tú a esos personajes? Bien, debe haber un gusto. Primero que todo debe haber un gusto. Yo no escribo por encargo, simplemente es como una atracción. La obra tiene que ver también la parte personal, el legado, y que permanezcan en el gusto popular, y que me gusten a mí. Entonces es fácil, establezco y la mayoría de ellos me conocen, ya saben de mí, porque han sabido ya mi trayectoria, me dicen: te he leído o sé que tú escribes, y entonces se establece, puedo decirlo con orgullo, se establece una relación que en ese momento se hace indisoluble, es una amistad para toda la vida. He tenido ese privilegio. Una anécdota con Alfredo Gutiérrez, es un personaje, oiga. Alfredo Gutiérrez, empecé a escribir la vida de él en el año 1996. Yo trabajaba en el diario En el Tiempo, y él se iba a presentar al Festival Vallenato para buscar su cuarta corona. Yo fui enviado especial para cubrir ese evento, y ahí le dije que estaba Carlos Capela en su casa, y él le gusta el boxeo, y él me dice: ¿por qué no escribimos la vida? Vamos a escribirla. Y empezamos a escribir la vida. ¿Qué anécdota me queda con Alfredo Gutiérrez? En ese proceso de la redacción, de la investigación, mi esposa Jenny Cárdenas quedó embarazada de mi hijo Fausto Enrique, y Alfredo Gutiérrez, yo iba a tener como compadre a mi hermano Evaldo, y una prima de Jenny, comadre. Y una vez Alfredo ve a mi esposa embarazada y dice: ¿cómo así? ¿Vas a tener un hijo? Sí. ¿Cómo así que usted no me había dicho? Y yo digo: no. Y me ha dicho Alfredo Gutiérrez: yo tengo cualquier cantidad de ahijados. A mí siempre, pero siempre me han dicho que yo bautice. Esta es la primera vez que yo pido bautizar. Yo quiero ser compadre suyo. Yo le bautizo al chiquito. Así no te dio. Más o menos. Yo pensé que era mamá de gallo. No, me dijo: le bautizo a su hijo. Y Chila es la madrina. Bueno, hecho, así fue. Y a partir de ahí, Alfredo Gutiérrez cumplió la función de padrino con Fausto Enrique, y fue también una amistad para toda la vida. O sea, compadre de Sacramento, y Alfredo, y en su casa, o sea... ¿Todavía te llama? Somos amigos personales, soy amigo de su casa, de su esposa, de su familia. Yo llego allá siempre, o sea, una amistad bien quedó a partir de ese libro. Y así se generan las grandes relaciones de amistad con la gente, cuando tú aportas a la vida de cada quien su granito de arena. Y más cuando te bautizan. ¿Te bautizaron qué? ¿El grande o el pequeño? El segundo. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres hijos. ¿Cómo se llaman? John Mario, Fausto Enrique y Carlos Alberto. Algunos sacó tus dotes periodísticos. Fíjese que el último tiene 14 años, Carlos Alberto, pero le gusta sobremanera el fútbol. Le gusta. Está en bachillerato apenas, primer bachillerato, pero le fascina el fútbol y está pendiente de los nombres. O sea, me recuerda, digamos, ahora a una mirada en retrospectiva, y me veo yo ahí. Entonces, pero no le gusta el periodismo, me dice que no, pero es un niño todavía, pero le gusta el deporte y está pendiente de todo eso. Fausto, ¿tú eres como acelerado todo el tiempo o solamente cuando te emociona? Bueno, fíjate que soy consciente y lucho con eso. Muy emotivo, atropello las palabras a veces. Logro la mesura gracias a yo soy profesor, y ahí sí, cuando estoy dando mis clases... hablas cadenciado. Ya listo, hay de manera más apresurada. En cambio, cuando estamos acá, la revolución... Te emociona. Sí, señor. Oye, Fausto, ¿eres alegre? ¿Eres melancólico? Soy de estados de ánimo, claro que sí. Yo soy alegre, pero igual... ¿Sabes una cosa? Yo sé
cuando se va a haber una precipitación que es furiosa, o sea, que va a llover torrencialmente, porque el instante que antecede eso, 1 hora, 2 horas antes, yo me pongo triste. O sea, me pongo triste y digo, acá y cae un aguacero. Me alegro, soy emotivo, las emociones a veces me dominan, claro que sí. ¿Tú no has pensado de pronto trabajar con el IDEAM? No, como dice que ante las precipitaciones. No, o sea, he notado eso, lo he notado. Oye, Fausto, ¿de pronto qué te pone triste? ¿Qué me pone triste? La injusticia, me pone triste el desatino de los mandatarios, que no hay equidad, ver a una señora, a un niño, que ese es el ejemplo más vivo de la tristeza. Un niño que se le priva de sus placeres naturales de jugar para ir a vender dulcecitos o a rebuscarse. Eso me deprime, eso no lo puedo superar. Es decir, no puedo hacer nada, pero lo que me deprime eso, me pone triste. ¿Lloraste mucho con la crónica de Andrés? ¿O se te salió alguna lágrima? Por supuesto, claro que sí. Lloré con la madre en la redacción del diario El Heraldo. Claro que sí. Lloré también con el maestro Antonio Saladén, cuando un viejito autor del Pregón del Yucao, cuando le escribí una crónica y antes de publicarla se la di para que la leyera, y el hombre se puso a llorar, me puse a llorar con él. Y eso, digamos que lo que a mí me emociona, yo no lo oculto. Si hay una película que me agrada, por ejemplo, yo lo festejo. Y si no, pues si no está buena, porque mi esposa me dice, no te gustó porque no lo dice. ¿Cuál es la película favorita tuya? La película favorita mía, bueno, tengo varias. Está La lista de Schindler, de Steven Spielberg. Está El Padrino, de Francis Ford Coppola. Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. Películas que por su arte, por la fuerza protagónica, interpretativa de los actores, por el argumento, son películas que... ¿Has hecho crítica de cine? Porque ya tú estás hablando en términos... Fíjate, cuando estaba en el Heraldo, sí, yo escribía algunos textos, claro. Y con amigos, por ejemplo, mis amigos José Villarreal, mi amigo Agustín Garizábal, veíamos películas y las analizábamos y hacíamos especie de cineforo. Entonces, la película le proporciona a uno la posibilidad de mejorar el lenguaje, y eso me ha servido a mí para el momento de escribir, de mostrar escenas con palabras. Fausto, ¿cuál es tu mejor amigo? Bueno, tengo varios amigos. Dios siempre me ha mandado ángeles y los tengo en mis oraciones. Por ejemplo, voy a mencionar 4. Juan Carlos Travesedo, Ramiro Franco, Armando Pereira, Rubén Miranda, Concepción Martes. O sea, amigos que están, de las entrañas, están en mis entrañas. José Galeano. Entonces, tengo eso. Soy de pocos amigos, pero los amigos... Y tengo varios amigos, otros amigos, claro, que quiero mucho. Pero son mis amigos, las personas que he mencionado, mis amigos. Los más cercanos. A mí me gustaría tener 1 millón de amigos también. Claro. ¿Víctor, a ti? 1 millón de amigos le pediría un peso a cada uno. $1, $1 millón de dólares. Ahí de papayita. Eso no vende. Oye, Fausto, los libros, ¿cuál es el más reciente? El más reciente se titula Richie y Bobby en el corazón de Barranquilla. En este 2023 se cumplieron 55 años de el advenimiento de ellos por primera vez, no solo a Barranquilla, no solo a Colombia, sino a América del Sur. Entonces yo exploté ese suceso. Fíjese que coincidió con el surgimiento de 4 libros. Richie sacó su propia biografía que se llama El Rey de la Salsa. Bobby Cruz sacó su biografía que se llama Contratiempo y Marea. Jairo Solano y Joaquín de Llanón publicaron un libro que se llama Los Reyes de la Salsa. Y Fausto Pérez publicó Richie y Bobby el Corazón de Barranquilla, que no riñe para nada con estas publicaciones. ¿Por qué? Porque, ellos narran la vida de Bobby Cruz y Richie Ray, que es importantísimo, pero yo me centro en
el vínculo de ellos con Barranquilla desde que llegaron por primera vez. Entonces un trabajo muy investigado, las presentaciones más memorables, los Congos de Oro que ganaron, cómo fue esa experiencia cuando llegaron por primera vez a Barranquilla, dónde se alojaron, qué pasó, qué anécdota. Entonces el tema de Barranquilla lo busqué, lo enganché, y aparte de eso hubo los testimonios de investigadores, de músicos. Entonces queda como un aporte bibliográfico que para sumar a la trayectoria de estos músicos realmente maravillosos. Lo publicó la editorial Santa Bárbara. El prólogo lo escribió Humberto Valverde, que es un reconocido escritor vallecaucano, experto en salsa. Orlando Campero, amigo mío, residente en Puerto Rico, me diseñó el libro. Entonces quedé muy satisfecho. Lo presentamos en el Carnaval de las Artes este año, sala llena. Lo presenté en la Feria del Libro en Bogotá, también éxito. Y el 21 de julio lo presentaré en la Feria Latinoamericana del Libro en Cartagena. Entonces tengo muchas expectativas con ese libro, y Dios mediante estaré en Puerto Rico para octubre presentando el libro en el Museo de Bobby Cruz. Ahí tiene. ¿No quieres ir, Víctor, a Puerto Rico? Mira, di la foto que te lleve enseguida. Este quiere llegar a Puerto Rico, quiere cantar reggaetón. Sí, quiere cantar reggaetón allá en Puerto Rico. No. Oye, Fausto, algo que quieras decirle a la gente que te está viendo a esta hora. A los jóvenes, no digamos consejos, porque yo no soy nadie para dar consejos, pero sí sugerencias. La lectura es fundamental. O sea, hay que leer, porque por medio de la lectura no vamos a cambiar el mundo. El mundo no se va a cambiar ni se va a derribar ningún sistema, pero con la lectura nos ofrece la posibilidad de tener una perspectiva diferente del mundo, nos amplía conceptos, nos mejora el léxico, la expresión, y definitivamente la lectura nos convierte en mejores personas. Una anécdota que te haga feliz. Yo estaba en un almacén de zapatos. Entonces yo tenía un libro ahí, lo tenía. Entonces yo iba a pagar y no, mierda, se me quedó, o sea, me quedé sin dinero. Y entonces, mierda, el hermano mío, entonces el señor me pregunta a mí, ¿cómo se llama usted? Yo dije, Fausto Pérez, para ver si había un saldo. Y un señor que estaba atrás escuchó, Fausto Pérez Villarreal. Hombre, ¿tú no conoces a este señor? Y el tipo ha pagado la cuenta. O sea, es decir, no era mucho tampoco, pero el solo hecho, el buen nombre. Entonces digo yo, eso es, digamos, me dio el señor. No, esto es, me lo dijo él, esto es por el buen nombre. Y el buen nombre no es que tenga fama, eso no tiene nada que ver con eso. Lo que tú has construido, si usted es una persona que hace algo malo, la sociedad te rechaza. Y si haces algo bueno, la sociedad te premia, aunque entendí el mensaje, fue algo, y así ha tenido algunas experiencias maravillosas con personas con ángeles que me ha enviado el Señor. Fausto, ¿tú cantas? Ni en el baño. Yo me imagino que debes cantar algo así, sea desafinado. No, ni en el baño. Es que un man melómano que no cante es como raro. Mira, Bobby Cruz es un generador de hilaridad. Sin embargo, no se mueve. Un poste se mueve más que él. No baila, pero sí canta. Canta. Y tú, sí escribe, pero no canta. No canto. Bueno, mi gente, ya saben, si me ves por la calle, me llamas y me dices, hey Fox, llega. Tengo una historia para contarte. Historias de mucha altura, literatura y conocimiento de periodismo, así como el de mi amigo Fausto Pérez Villarreal. Feliz y contento de estar aquí en este podcast, querido GB Fox. Hasta la próxima.